Hola a todos. Vamos a hacer la entrega de la Parashá Tzav. Y bueno, esta Parashá la preparamos justamente antes del inicio de Pesaj. De hecho, contiene varios textos que están ligados con la festividad de Pesaj y muy relacionados con todo el proceso de corrección que representa Pesaj, que es una corrección cósmica. Y la Parashá comienza justamente después de que dice, habló Dios con Moshe, diciendo, Tzav, ordena a Aarón y le dice, Zotorat, esta es la ley, esta es la Torá, dice, de la ofrenda quemada, de la ofrenda del holocausto. Y la verdad es que cerca de 100 versículos del Zohar solamente se dedican a analizar estas primeras 10 palabras prácticamente de la Torá, de esta parashá. Continúa de la parashá anterior que vimos, de Vayekra, ampliando sobre la expresión de la ofrenda quemada, lo que se llama el holocausto. Y como ya expresé, empieza diciendo, esta es la Torá. Porque en Vayikra, capítulo 6, versículo 2, dice, esta es la Torá del holocausto. Miren qué expresión más compleja. Esta es la Torá del holocausto. O sea, esta es toda la enseñanza bíblica del holocausto, de la ofrenda quemada. Y evidentemente, entre una expresión tan oscura, es necesario clarificar muchos conceptos. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai explica que la ofrenda quemada es la que se eleva, es decir, implica un estado de elevación de conciencia. Por eso es la ofrenda quemada, porque implica que fue ya totalmente quemada, totalmente consumida, y es la que realiza la congregación de Israel. ¿Y qué es la congregación de Israel? Es la Sefirá Malhut. Entonces, en una forma muy resumida, esta es la ofrenda del holocausto, representa la palabra Zot, que dice Zot Torat Aolá. Esta es la ofrenda del holocausto. Zot representa el nivel de conciencia de Malhut. ¿Y por qué dice Zot Torat Aolá? Es decir, que Malhut, que el mundo físico se eleve y se adhiera arriba y se una al Olam Habá, al mundo por venir. Entonces, toda esta parashá nos va a hablar sobre la manera como tiene que elevarse todos aquellos aspectos que están relacionados con las cualidades físicas y que necesitan elevarse para que se adhieran arriba al Olam Habá, al mundo por venir. ¿Y qué es el mundo por venir? Es Binah. Es decir, se trata toda la parashá de la conexión de Malhut con Binah, del mundo físico con el mundo por venir. Pues el objetivo es que todo sea uno, que el mundo espiritual y el mundo físico se formen como si fuera un solo elemento. Todos los componentes que explicamos en la Parashá Vayikra se unen y están conectados con alegría. Todos los componentes del tabernáculo se unen como una sola cosa, como un solo cuadro, como un solo dibujo que nos muestra gran felicidad y gran alegría. Eso es todos los componentes del tabernáculo. Pero
como todo se eleva más y más al nivel de Biná, dice que Zot Torat Aula es el secreto del masculino y el femenino juntos. Por lo tanto, no hay mayor alegría, no hay mayor interés que la unión del masculino y el femenino juntos, hombre y mujer, cuerpo y alma, el creador y su criatura. Y cuando digo y su criatura, es el creador y el hombre. Pero cuando digo la palabra hombre, se refiere al hombre junto con su mujer. Pero también implica la Torá oral y la Torá escrita. Es decir, el sentido literal y el sentido místico de la Torá. El Sod, el secreto, y el sentido literal. Por lo tanto, explica el Zohar, que la Torá oral es el secreto desde Irampín, la Torá escrita. Es decir, la Torá escrita contiene un sentido estrictamente literal, luego tiene una serie de alegorías, luego tiene una serie de parábolas, pero finalmente todo eso está compuesto dentro de la historia que narra. Eso representa la Torá escrita, a decir Zeir Anpin. Pero el Sod, la parte mística, la parte oculta dentro de la Torá, ese Sod se une también con la Torá escrita. Por lo tanto, no solamente nos está diciendo que se une el mundo físico con el mundo espiritual. No, te está diciendo, une el sentido literal con el secreto. Y quiero hacer un paréntesis aquí. De verdad que esta parashá, para aquellos que la estudiamos, representa un reto intelectual asombroso. Parece que la propia parashá está hecha con esa intención de tener que quebrarnos la cabeza para efectos de ligar el sentido literal con el secreto. Pareciera que es un juego de palabras justamente que hace referencia a esta primera frase de elevar aquello que es el sentido literal. Toda la Parashat Tzav está continuamente haciendo referencia a los elementos literales y habla de Zeir Anpin, y habla de la Sefirot, y habla de Atzilut, y habla de Biná, y habla de Malhut. Pero en realidad lo que está expresando el Zohar es la unión de la historia en el sentido literal con el sentido místico que está envuelto dentro de la misma. Entonces, la expresión, solamente para que empecemos a tomar un poco calentando motores, que viene en el Cantar de los Cantares, el Shir HaShirim, capítulo 2, versículo 6. Dice, su mano izquierda bajo mi cabeza. Esta expresión quiere decir que Malhut recibe de la columna izquierda, que es Zeir Anpin, que concluye en Yesod. ¿Y cómo supimos que es columna izquierda? Porque sabemos que Yesod pertenece a columna izquierda. Es decir, Geburah, Od y Yesod pertenecen a la columna izquierda. Pero vean cómo está cifrado. Su mano izquierda bajo mi cabeza. Quiere decir que Malhut, el mundo físico o el sentido literal, recibe de la columna izquierda, que proviene de manera natural de Geburah. Por lo tanto, voy a descifrar aquí.
Cuando nosotros leemos la Torá, nos habla de una relación de premio y castigo, nos habla de una serie de homicidios, asesinatos, nos habla incluso de situaciones muy negativas acerca de una especie de machismo, nos habla de una serie de aspectos que están sobrecargados de rigor, sobrecargados de Geburá, porque ese es el sentido literal. Es decir, el sentido literal recibe una carga muy importante que expresa básicamente solamente una tojajá, una reprimenda. La historia del pueblo de Israel que se narra en la Torá pareciera una serie de fracasos continuos y de una serie de caídas continuas del pueblo de Israel. Eso es lo que representa el sentido literal. Y eso también es lo que representa cuando una vida está fuertemente asociada con el sistema emocional y con el sistema físico. Vemos que continuamente recibimos palo en la vida porque no hemos podido sobrepasar este proceso emocional y físico para elevarlo al nivel espiritual y que entonces podemos nosotros hacer el flip, la transformación del proceso literal al proceso místico, del sentido físico al sentido espiritual. De hecho, dice que la palabra tzav es pura idolatría. ¿Y por qué es pura idolatría? Porque si nosotros observamos el sentido literal, nos perdemos. La expresión la letra mata, que es una expresión cabalística, lo que quiere decir es no leas el sentido literal. Deja de leer literalmente las palabras que están expresadas en el Cantar de los Cantares, en Eclesiastés, en cada una de las secciones de Reyes, de Jueces, de Crónicas, etc. Porque te vas a perder. Porque lo único que entiendes es algo que está cargado de Geburá. Entonces dice, elévalo, Zot, Torat, Aolá. Eleva el sentido literal al sentido místico. Salvo que nosotros cambiemos la intención, todo está cargado de rigor de Geburá en el sentido literal. ¿Y cómo nosotros podemos cambiar esa polaridad? Se requiere llegar al nivel de Tiferet. Se requiere hacer teshuvah. Aquel que ha podido transformar el rigor de sí mismo y que lo ha podido cambiar de la columna izquierda por la columna derecha. Aquel que ha podido transformar el sentido de recibir por el sentido de dar. Aquel que ha transformado sus malas cualidades en buenas cualidades. Aquel que ha abierto los ojos de la espiritualidad frente a los ojos físicos. Ese adquiere esa capacidad de poder ver el sentido místico. Ese es el tzadik. Es el justo que sabe dirigir las intenciones correctas desde el Kodesh a Kodashim. Es decir, del interior del tabernáculo. ¿Qué es el Kodesh HaKodashim? Es la unión de Binah con Malhut. Aquel que es capaz de unir el mundo espiritual con el mundo físico, ese se encuentra en el Santo Sanctorum. Ese se encuentra en el Kodesh HaKodashim. Es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo. Es tener el interior del tabernáculo en la relación conyugal. Dice el Zohar, el Kodesh HaKodashim es el secreto del hombre por el deseo de los sacerdotes. ¿Qué es esto?
que es el secreto del hombre por el deseo de los sacerdotes, que es la columna derecha. Es el líbido que hay dentro del hombre que logra unir el mundo espiritual con el mundo físico, el sentido literal con el sentido místico, aquel que sabe unir y entender la relación de la unión de un hombre y una mujer, de maestro y alumno. Aquel que empieza a ver el sentido que está en la unión de ambos, ese es el que empieza a tener y a dirigir las intenciones correctas desde el tabernáculo. Entonces, ¿a qué se refiere este secreto del hombre por el deseo de los sacerdotes, que es la columna derecha? La tefilá de los hijos de Israel es la columna central. Y el canto de los levitas es la columna izquierda. Es decir, el Kodesh HaKodashim es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, mediante el tabernáculo. ¿Cómo lo sabemos? Porque era el lugar donde habían dos querubines que representan el macho y la hembra juntos. Es decir, el masculino con el femenino se unen, el de arriba con el de abajo, hombre y mujer, alumno y maestro, el creador y su criatura. ¿Dónde estaba el Kodesh HaKodashim? En el centro del tabernáculo. Y era donde el sacerdote tenía profecía en medio de los dos querubines. Es decir, la columna de la derecha, que es el Gesed. Recordemos que el levita era llamado amigo de Akadosh Baruj Hu porque estaba con él siempre. A pesar de que los levitas, la tribu de Leví, proviene de la columna izquierda, representa la rectificación de la columna izquierda. Es decir, es un cambio de la polaridad de la columna izquierda hacia la columna de la derecha. Pues esa es la función del sumo sacerdote en el tabernáculo, de lo cual ya hemos hablado bastante en la Parashá Vayikra. ¿Cuál es nuestra intención en la vida respecto de esta Parashá? Cambiar la polaridad de las cosas. Todo aquello que te parece malo en el sentido físico, transfórmalo en bueno en el sentido espiritual. Explica mi maestro que es como un café que es muy negro. Tiene un sabor amargo. Pero en cuanto se le añade blanco, que es la leche, y se le añade azúcar, queda un sabor delicioso. Pero ya no se puede distinguir la leche del café. Ya no se puede distinguir el agua del azúcar. Queda todo mezclado como si fuera uno solo. Pues ese es el Kodesh HaKodashim. Esa es la vida cuando se le puede observar todo como uno solo. Y entonces en ese momento ya no puedo ver las cualidades negativas del otro. Por el contrario, lo único que puedo reflejar es que todas esas cualidades negativas se transforman en una bendición maravillosa de lo que representa esa persona para mí. Es como si yo me enamorara de sus cualidades negativas, porque ahora solo veo que esas cualidades negativas representan la oportunidad para ver el verdadero valor que había en la persona y que ahora sale a relucir a través de un cambio. Y la oportunidad del cambio pasa hacia algo negativo, de algo negativo a algo positivo. Entonces, la ofrenda quemada, el holocausto, hablamos que es un pensamiento rectificado. Ese pensamiento rectificado, que ya no es un pensamiento impulsivo, que ya no es un pensamiento nervioso, ya no es un pensamiento cargado de emociones.
es un pensamiento que solamente se considera así, una ofrenda quemada, un pensamiento rectificado, porque proviene de Jochma. Y ese pensamiento que proviene de Jochma no es el que normalmente tenemos en el día con día. Ese pensamiento que viene de Jochma proviene de una meditación. Y en la meditación viene cargada de una emoción espiritual, no de una emoción física. Es decir, la ofrenda quemada, por obvia razón, ya fue quemada ¿en qué? Fue quemada su parte emocional, fue quemada su parte animal, fue quemada la parte bestial de la persona. Cuando la persona ya no tiene esa polaridad y esa connotación emocional, esa connotación animal, es llamado que tiene corazón entendido. Es decir, es el masculino que se recibe de Jochma. Ya es un corazón entendido, no un corazón emocional, que solo recibe desde Irampín. Por defecto, recibe Geburá, rigor y emociones. Todos nosotros, nuestra primera intención siempre viene cargada de emociones y por lo tanto de rigor. No proviene de un proceso meditativo. Pues justamente a esto hace referencia que existen dos clases de espíritus. Un espíritu inferior, llamado Espíritu Santo, que en hebreo se dice Ruach HaKodesh, que inicia en Malhut y se eleva por Zeirampin. Es decir, tenemos el Nefesh, que es el alma meramente animal, que nos mantiene vivos, respirando, nuestro sistema digestivo operando, nuestro corazón latiendo. Eso está operado por el alma del Nefesh, el alma primaria. Pero en la puntita del Nefesh, arriba, se une con el Ruach HaKodesh, que es una especie de Merkavá, es una especie de carro que transforma lo que son las emociones basales hasta el intelecto. Este se inicia en Malhut. Repito, se eleva por Zeirampin. Pero también existe un espíritu superior o celestial que es Jochma y Binah. Pero ese espíritu viene, dice el Zohar, viene del shofar, que incluye fuego y agua. Fuego del calor del cuerpo, que hace referencia a la espiritualidad. Y agua del vaho, del que toca el shofar, el vaho de la boca, que tiene humedad, que hace referencia a las emociones, como ya explicamos en Bereshit. El agua hace referencia a las emociones y el calor hace referencia a la espiritualidad. Eso está en una clase que recientemente dimos de Bereshit. Puesto que el fuego tira hacia arriba, hacia la espiritualidad, y el agua tira hacia abajo. Esas son las emociones. El espíritu superior es oculto, pero a través de este proceso quiere decir que es un pensamiento rectificado. En lugar de convertirse en una emoción, se convierte en un espíritu real otra vez. Lo vuelvo a repetir. El espíritu superior es un pensamiento rectificado que en lugar de convertirse en una emoción, es decir, yo pienso algo de una situación o de una persona, y en lugar de transformarlo en una emoción, lo transformo en un espíritu real otra vez. Ese es un pensamiento rectificado, esa es la ofrenda quemada. Entonces ya hemos explicado que el secreto de la ofrenda quemada, el holocausto, es el secreto de lo que llama
el espíritu celestial. Es decir, no es un espíritu que nace de las emociones, nace de Jochma. El espíritu celestial es Binah. Hay un espíritu inferior llamado Ruach HaKodesh, llamado el Espíritu Santo. De hecho, quiero abrir un paréntesis aquí, no entiendo por qué algunas religiones aspiran tanto al Espíritu Santo, como si fuera la magia de Dios en este mundo. Si finalmente la Cábala explica que es una de las formas más básicas de conexión hacia la espiritualidad de los grandes y grandes tzadikim. Entonces, la verdad es que, solamente para rematar este punto, se me hace verdaderamente pobre pensar este hecho de que el Espíritu Santo es como una forma de Dios en este mundo, un concepto totalmente errado. No es más que un espíritu, digamos, emocional intelectual en el hombre. Eso es el famoso Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Es una forma de profecía totalmente intermitente. Bien, cierro el paréntesis. Luego entonces teníamos el espíritu superior y el espíritu inferior. Pero también tenemos un espíritu medio, que es el espíritu de Jochma y Binah. ¿Y cuál es el espíritu de Jochma y Binah? Es que Jochma, que representa el espíritu superior, este proceso meditativo que destiñe hacia la interpretación que le damos con el cerebro izquierdo, que es Binah, después descarga toda esa información de la meditación hacia Zeir Anpin. Gesed Geburah Tiferet Netzach Od Yesod. Ese es llamado espíritu medio. Y se considera, claro, es una metáfora, hijo de Jochma y Binah. Porque Abba, que es Jochma, es el padre, y Ima, que es Binah, es la madre. Derivado de la interacción del cerebro derecho, el cerebro izquierdo, dan lugar a un hijo. Claro, es una metáfora. De la relación de la meditación y la interpretación de la meditación, de esa relación surge un hijo, que es llamado espíritu intermedio, que por supuesto es inferior al nivel de Binah. Finalmente, tenemos el espíritu superior a este espíritu intermedio, el cual está oculto, que es Binah. Es decir, voy a tratar de condensar mis palabras. Cuando hacemos una meditación y logramos interpretar esas imágenes, sonidos, expresiones de nuestra meditación, y logramos finalmente aterrizar ese concepto que recibimos, ese es llamado hijo. Es el espíritu intermedio, que está asociado con un aspecto del espíritu superior. ¿Por qué? Porque precisamente surgió de ese espíritu superior. Por lo tanto, todo se alimenta de Binah. Todo se alimenta de los espíritus santos que son sustentados. Es decir, el proceso meditativo que después es interpretado en Binah y que después da lugar a esta especie de hijo, todos serían como espíritus santos que nos dan un pensamiento rectificado. Esa es la ofrenda quemada. Es decir, es el verdadero pensamiento divino que es un espíritu real y no derivado de la percepción. Esto es maravilloso, porque continuamente los estudiantes preguntan ¿cómo sé que lo que estoy viendo o cómo sé que el resultado de mi meditación es verdadero y no está basado en mi intuición o mi percepción?
Pues esta es la respuesta de la explicación exacta de cómo ese proceso ocurre, y lo explica el Zohar. Biná es lo que permite alimentar todo Zeir Anpin hasta llegar a Malhut. Y explica mi maestro, ata la Hei de arriba, del nombre de Yud He Vav He, por supuesto, con la segunda letra Hei de abajo. Es decir, todo esto es para explicar el proceso de cómo es que se une Biná con Malhut. Y nos lo explica el Zohar a través del espíritu superior, que es Jochma, la meditación. ¿Cómo es que se une con Biná? De ahí destiñe un espíritu nuevo llamado espíritu intermedio, pero por el otro lado teníamos un espíritu inferior, que es la emoción que imprimimos en el momento de la meditación, que es llamado espíritu inferior. Todo esto forma un componente donde el resultado de este proceso es el verdadero pensamiento divino y no nuestro pensamiento cargado de emociones. Eso es unir la G de arriba con la G de abajo. Entonces, explica el Zohar que todo el tema de los sacrificios con el ganado, con todos los animales, los vacunos, caprinos, los toros, etc. Todo este tema de los sacrificios con el ganado nos permite entender que el sentido espiritual implica un acercamiento a Dios. El contexto del sebo y la grasa es lo que engorda al animal, el sebo y la grasa. Se refiere a la metáfora de un espíritu de contaminación. Así lo define el Zohar. Es decir, esto que nos infla, que nos hincha, que nos hace sentir grandes, que nos hace sentir importantes. Decía un amigo mío, es que tal persona es muy exitosa. No es nada exitosa. Es lo que Akadosh Baruj Hu decidió poner en esa persona. Nada más. La persona no es nada. Carne de gusano. Eso somos. Por lo tanto, ese concepto del sebo y la grasa del animal, repito, es una metáfora de un espíritu de contaminación. Por lo tanto, la ofrenda quemada, entendemos por analogía que esa ofrenda que es quemada completamente, ya no contiene esa grasa, sino que esa ofrenda se une con ese componente que ya es completamente descargado de esa contaminación y por lo tanto es lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, para poder unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, no puede existir contaminación. No puede contener grasa. No puede contener sebo. Y aquel que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, el holocausto, a decir el corbán, genera paz. Por eso aquel que obtiene el verdadero resultado de este proceso meditativo tiene paz. La ofrenda quemada no es como cualquier otro. El holocausto no es como cualquier otra cosa. Es el secreto del Kodesh HaKodashim, del Santo de los Santos. Es decir, rectifica o santifica, separa, eleva los aspectos impuros que son cometidos por el ser humano. Por eso explica que el sacerdote vestirá una túnica de lino. En hebreo, lino se dice bad, B-A-D. Entonces, vestirá una túnica de lino a su medida. Esto lo dice en Vayikra capítulo 6, versículo 3.
Este ropaje era especial para santidad, que santidad significa kadosh, significa apartado, separado, del otro lado. Por lo tanto, la palabra lino es como la palabra bad o badad, que significa en hebreo aparte. Es decir, apartado para la santidad, libre de contaminación. Por eso la túnica era de lino, separado de la contaminación. Y también dice, estos son los vestidos santos. Por lo tanto, debe lavar su cuerpo con agua y entonces ponérselos. Esto lo dice en Vayikra capítulo 16, versículo 4. ¿Por qué dice vestidos santos? Porque es el secreto de la ofrenda quemada, que es el Kodesh HaKodashim. Los vestidos santos es esa ofrenda que eleva lo impuro, lo aparta. Entonces, el espíritu de contaminación se aleja y no tiene poder, ni se acerca al templo, que es nuestro cuerpo, que es nuestro corazón, es eliminado. Solo queda santidad. Y esto no es otra cosa más que un símil de la mesa de Shabbat, como veremos más adelante. Así pues, Rabbi Shimon Bar Yochai concluye este concepto del holocausto explicando en el Salmo 36, versículo 7. Dice, Yud ke Vav ke, tú preservas al hombre y a la bestia. Y explica al hombre a través de el deseo y la oración. Repito, tú preservas al hombre y a la bestia. ¿Y qué es el hombre? El deseo de acercarse al Creador y la oración. Y la bestia es sacrificada en el altar. Entonces, el deseo y la oración es lo que ata un nudo arriba y un nudo abajo. Hombre y animal, así como se hacían los sacrificios, hombre y animal, ambos participan en el sacrificio. El animal no puede ser sacrificado sin el hombre y el hombre no puede hacer un sacrificio sin el animal. En esencia, es una extensión de la forma como se excluye el espíritu de contaminación y se separa para poder unir Binah y Malhut, la G de arriba con la G de abajo. Esa es la explicación de lo que da mi maestro en su clase, que es la unión de la G de arriba con la G de abajo. Rabbi Shimon explica nuevamente el concepto de las tórtolas y los pichones y explica que estos sacrificios son para unir Malhut a Zeirampin. ¿Qué explicamos en la Parashá Vayikra? Cómo Malhut y Zeirampin deben ir unidos como dos tortolitas. En Bereshit capítulo 1 versículo 20 dice, y aves que vuelen sobre la tierra. Estamos hablando de la parte inicial de la creación. ¿Qué significa y aves que vuelen sobre la tierra? Dice, y estas aves serán ofrendas quemadas, como dice en Vayikra capítulo 1 versículo 14, que dice la frase, y si su ofrenda quemada como sacrificio a Hashem es de aves. ¿Por qué entonces habla de que las aves vuelen sobre la tierra? Porque esa es la ofrenda quemada como sacrificio a Hashem. Y ya sabemos que la palabra tierra se refiere a Malhut. Entonces, ¿por qué cuando se habla de una ofrenda de ganado no es exacta? Y aquí sí, habla de aves específicamente, de las tórtolas y pichones. Y en la otra no es específica en cuanto al tipo de ganado.
Pregunta el Zohar. La respuesta es: el pichón representa la derecha y las tórtolas representan la izquierda. Es un significado específico. Normalmente los pichones de paloma son blancos, representan el Gesed, y la tórtola es roja, representa la severidad y el rigor. Pero como se unen en el sacrificio, la clemencia elimina el rigor. Por eso habla de pichones y tórtolas juntos. Todo esto es una simbología, es una metáfora. En el sacrificio había sangre roja, que era el rigor, y luego se quemaba la grasa y salía humo blanco, que es clemencia. Luego entonces, el sacrificio no es otra cosa más que transformar el rigor en clemencia. Ahora bien, la expresión aves que vuelen sobre la tierra se refiere específicamente al ángel Mijael y Gabriel, quienes son llamados aves. Malhut, ya sabemos que es severidad y dolor. El mundo fue creado a través de Elohim, que es rigor. Bereshit bara Elohim. No dice Bereshit bara Yud Ke Vav Ke. Por lo tanto, el objetivo de esta severidad y este dolor color rojo es elevarlos al nivel de Zeirampín, donde ya podemos transformar el rigor en clemencia. Gabriel, que viene de la palabra Geburá, rigor, es la izquierda, y Mijael, que es mi com él, quien como Dios, es la derecha. Por lo tanto, guarda relación con el mismo tema de las tórtolas y los pichones. Esto se los estoy explicando, pero no lo explica con esta claridad el Zohar. Pero el secreto de por qué ambos, pichones y tórtolas, son sacrificados es porque ambas aves son sacrificadas debido a que representa que así como estas aves van juntas, así como Gabriel viene de la mano de Mijael, también de la misma forma la mujer se une a su marido. Todo para volverse uno. En Shabbat, todo se vuelve uno. Todo es alrededor de la mesa de Shabbat, pero la tefilá adorna la mesa de Shabbat. La mujer pone la mesa de Shabbat y el marido hace la tefilá para la mujer. No es que sea separado, es que ambos son uno. Ahí todo es elevado y Akadosh Baruj Hu es exaltado. Toda esa metáfora de las tórtolas y pichones es lo que significa que todo es unido, rigor y clemencia en uno solo. Porque la labor del hombre es extraer lo bueno del mundo físico y eliminar lo malo. Así es como tenemos que ver a nuestro socio, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia. Nuestro propósito es solamente ver lo bueno y extraer lo malo. Eso es el Kodesh HaKodashim. Ese es el que logra unir Malhut con Binah, uniendo la derecha y la izquierda. El mundo de Binah, que es el Shabbat, es traer la clemencia al mundo de Malhut, que representa el resto de los días laborables. Entonces aprendemos algo muy importante, que los sacrificios son los elementos kosher que ponemos en la mesa de Shabbat y que la mujer que participa con la comida y la mesa de Shabbat actúa de Cohen, como
sumo sacerdote. Pero también, por otro lado, la tefilá del hombre, ya lo dijimos, es la columna central que hace y que trae la paz al mundo. Mientras que la mujer une a todos a través de la mesa de Shabbat, el hombre, a través de las kavanot y de la tefilá, también hace la unión del mundo físico y el mundo espiritual. Los dos están haciendo su parte. Esto es lo que trae la paz a la familia. Sin eso, no hay nada. Ahí el rigor se convierte en clemencia. Cuando la mesa de Shabbat está bien puesta, cuando la tefilá está bien unida a la mesa de Shabbat, cuando el hombre está bien unido a su mujer, eso es entrar al Kodesh HaKodashim. La mujer, luego entonces, es la que hace la elevación de Malhut a Binah en la mesa de Shabbat y es la que debe aportar la paz. Cuando la mujer no aporta la paz en el Shabbat, viene caos, viene división, vienen pleitos y vienen problemas en la pareja. Porque la mujer tiene el papel y la labor del Cohen que debe tener, a pesar de que viene de la izquierda, tiene incluida la derecha porque tiene mucho Gesed. Y el Cohen lo que ha hecho es transformar lo malo en bueno. Esa es la gran labor de la mujer. Dice una parte de las ofrendas que los pobres no tienen medios para aportar a otros mundos. Por eso sacrificaban tórtolas y pichones. Esta metáfora es preciosa. Es decir, que sí aportaban para generar en el mundo espiritual. O sea, eran pobres en lo físico, pero sí aportaban en el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué aportaban tórtolas y pichones? Porque el tzadik es llamado pobre. Porque sabe que todo en el mundo físico le viene de Akadosh Baruj Hu. Pero sacrificaba tórtolas y pichones, es decir, transforma el rigor en clemencia. Este es un hidush. Aporta la unión del mundo físico con el mundo espiritual. Y de ahí lo que hace es unir lo físico con lo espiritual, pero también el sentido literal con el sot. La Geburá que destiñe sobre el sentido literal, el tzadik revela el sot y lo transforma en puro gesed. Por eso dice que los pobres no tenían medios para aportar a otros mundos, pero sí sacrificaban tórtolas y pichones. Una gran metáfora. El deseo de los sacerdotes. ¿De dónde venían los sacerdotes? De los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los amigos de Dios, los que cargaban el tabernáculo, los que siempre estaban con él. Entonces el objetivo de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, es hacer esta unión. ¿Y cuál es esta unión? Es atarse a lo infinito, a un mundo que no tiene ni un final ni un principio. Te explica el Zohar. No es como Ain, que viene de Ein Sof, Ain, que es nada, el infinito. Pero no es nada, que es Keter. Y Keter es llamada Ain, porque hay un principio Ain y hay un final Sof. Ain Sof significa el infinito, pero no es que viene de la nada. No,
hay un Ain, que es un principio, que es Keter, y hay un final, que es Sof. ¿De qué está hablando? De unir lo infinito, que es Keter, que es nada, que da principio a Jochma, y lo une con Malhut, que es lo finito. Está explicando el Zohar la interacción de Akadosh Baruj Hu, que es el Ein Sof, lo infinito, donde nos dice, es profundísimo esto, Ein, que es Keter, pero que es el principio de Jochma, y lo finito, que es Sof, que es Malhut. Es la unión de lo infinito con lo finito. Jochma se alimenta de Keter, que hace referencia de lo que viene de lo infinito. Pero el conocimiento, es decir, lo que viene de Jochma, ya no proviene de lo infinito. Cuando Jochma y Binah se unen, es como percibir la esencia de un aroma y ser perfumado. Por eso utiliza esta expresión, que era como si fuera una ofrenda perfumada. Se refiere a esta esencia sutil que viene de la unión de Jochma y Binah, que nos da como una esencia de lo que estamos en ese momento percibiendo en la meditación. Y entonces ese perfume todavía no se hace tangible. No se produce un placer nahat, llamado sabor, nihoach, porque dice la frase, y no oleré el suave olor de su sacrificio. Esto lo dice en Vayikra, capítulo 26, versículo 31. Se refiere a que es un elemento aún abstracto. No se puede todavía saborear. Por eso, el olor del dulce sabor significa el olor del deseo. Es decir, nosotros en Jochma, lo único que hacemos es expresar un deseo a través de los nombres de Dios. Ese es el deseo que manifestamos. Así pues, es el deseo de una oración, el deseo de cantar, el deseo de los sacerdotes. Todo esto es lo que hace el hombre para unir lo finito con lo infinito. Entonces, todo brilla apropiadamente, y cuando no hacemos este proceso a través de este deseo y obtenemos esa esencia de ese perfume, entonces estamos hablando de un pensamiento emocional, incompleto, y viene escasez y caos. En Vayikra, capítulo 6, versículo 2, dice, Tzav et Aarón, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, la palabra ordena, o sea, tzav, como ya hemos comentado, se refiere a idolatría, es decir, al otro lado. Por lo tanto, lo que está diciendo el Zohar es que le están dando la oportunidad para quemar ese mal pensamiento y eliminarlo. Tzav et Aarón le está diciendo, quema tu mal pensamiento y elimínalo, porque va a entrar al Kodesh HaKodashim. Aarón y sus hijos representan el Kohen Gadol, quien a su vez manifiesta el pensamiento divino. Por lo tanto, el otro lado, ahí sí está a disposición de ellos y no tiene poder sobre ellos mismos. Lo que está diciendo aquí la Parashat Tzav
es maravilloso, porque quiere decir que cuando nosotros eliminamos ese lado animal, nuestro animal se somete. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las meditaciones respectivas. De igual forma, la oración, que ya sabemos que es una meditación hablada, y la corrección de las virtudes negativas implican el sometimiento de las fuerzas del mal, siempre y cuando se hagan con las intenciones correctas. Cuando el hombre se encarga de este propósito, vuelvo a repetirlo, hace la oración con la intención correcta, corrige sus virtudes negativas, hace las meditaciones respectivas. Cuando hacemos este propósito en la vida, entonces realmente cumple con el único propósito de su vida. En Isaías 38, versículo 16, dice: Hashem su Elohim, Hashem su Elohim, por esas cosas los hombres viven. ¿Cómo que Yudke Vavke su Elohim, por esas cosas los hombres viven? Por eso, lo que quiere decir esta frase es que he escuchado de mi maestro que todo el propósito de nuestra vida es transformar nuestras malas cualidades en buenas cualidades. Todas las malas cualidades derivan del miedo. Un hombre sin miedo es un hombre inmensamente feliz y que puede expresar todo su potencial de la mano del Creador. Ahora sí entendimos la frase: Hashem, su Elohim, por esas cosas los hombres viven. Es decir, la verdadera vida de Hashem sobre Elohim es cuando el ser humano alcanza todo su potencial y tiene una vida libre de miedo. Una explicación que da Rabbi Hillá dice que la palabra Zot se refiere a Malhut, a la congregación de Israel. Sin embargo, hay un secreto interesante que cuando nos vamos a leer el rollo de la Torá, decimos, cuando estamos leyendo el Sefer, en hebreo decimos Vezot Torah, y en ese momento tomamos el rollo de la Torá y lo alzamos, lo elevamos. Pues esto hace referencia a la intención de elevar nuestro pensamiento. Cuando se elevan los rollos de la Torá, nuestra kavaná, nuestra intención es pedir que nuestra alma reciba sabiduría de lo que está en esa Torá, y eso nos permita sustituir los pensamientos como si estos fueran quemados por el fuego. Viene un versículo que contiene la expresión preciosa, hermosa, Eshtukat ala misbeach lo tichbe, es decir, que no debe permitirse que se apague el fuego del altar. Y se refiere a que nuestros 5 sentidos sean elevados de la percepción física al nivel de biná, es decir, de encender la supraconciencia o los suprasentidos. Este fuego eterno que nunca se debe apagar representa la expresión que nuestra conciencia nunca debe hacer referencia a nuestra percepción, sino a nuestra supraconciencia, a los suprasentidos. El problema es que los sentidos en el mundo físico con facilidad desvían nuestra mente del camino de la verdad, y debemos quemar ese pensamiento para no dar lugar a acusaciones que levantan juicios en nuestra vida, juicios físicos y situaciones duras. Pero, entonces,
¿Qué es Zot? Zot es la Hei de abajo, la Sefirá Malhut, y dice que debe arder toda la noche. ¿Por qué tiene que arder el holocausto toda la noche? Porque de esa forma se expresa nuestro deseo por elevar nuestra conciencia a otro nivel. Es como si tuvieras que dormirlo toda la noche para que al siguiente día ya lo hayas, como decimos, meditado. Y entonces el lado izquierdo es dominado y no tiene poder. Zot es la mujer y la mujer es el altar. Es el deseo, es el líbido que nos permite elevar las cosas al nivel de Biná. Por otro lado, cuando nosotros permanecemos solamente con una percepción física, el otro lado nos pone una película de terror, de caos, de fracaso, de miedo y nos domina con mucha facilidad. El proceso del sacrificio, ya lo hemos explicado, no es otra cosa más que separar esa parte negativa de nosotros y permitir que el resto se eleve. Pero Rabbi Abba viene con un razonamiento precioso. Se pregunta, ¿por qué razón dice la Torá que el fuego sobre el altar deberá estar ahí? ¿Y por qué el sacerdote debe quemar madera cada mañana? Porque cada mañana, a través de las oraciones que hacemos en Shachrit, buscamos hacer la rectificación de todos esos errores que nos ponen a disposición de la inclinación del mal. Explica el Zohar que es el fuego lo que lo consume. Es lo que consume la especie del mal del mundo. Y sabemos que el fuego es la espiritualidad. Pero muchas veces, cuando un hombre está a punto de cometer un error, es como si se quema a sí mismo con la inclinación del mal a fin de evitar ese error. Es decir, muchas veces cometemos errores que no nos damos cuenta, por supuesto, y es como si nos quemáramos a nosotros mismos. Y ese daño nos hace evitar cometer otro error o más errores. Pero es mejor que en lugar de que sea de esa forma a través de rigor, que sea como un sumo sacerdote, donde a partir de la derecha, es decir, de un estado de elevación, se consume la izquierda. Y así evitamos que venga juicio sobre esa persona para corregirle. ¿Cómo ocurre eso? A través de esa chispa divina que existe dentro de nosotros y que debemos continuamente encenderle, motivarle a través de la oración, de la meditación, del Shabbat, para que ese fuego siempre esté encendido. Es el fuego de la espiritualidad que busca que todo juicio sea dominado y no despierte en este mundo. Por eso, ese fuego nunca debe apagarse. Hace referencia el Zohar a que hay una época del año donde particularmente procuramos hacer estas cosas, hacer estas correcciones. Y es en los 10 días que existen entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Explica el Zohar que son 10 días. 5 de estos días son las prohibiciones relativas a la fiesta de Yom Kippur. Pero justamente también se suman 5 oraciones que hacemos durante Yom Kippur. Por eso son 10 días, y no 8, o no 6, o no 5. De aquí aprendemos que prácticamente es imposible saber la razón del número de días que hay entre Rosh Hashanah y Kippur si no se conoce el sentido secreto, explica la Cábala. ¿Y por qué se da esta explicación?
porque es imposible comprender los ritos o los hábitos físicos que existen dentro del judaísmo si no se comprende el sentido místico de las cosas.